Lento pero viene, el futuro se acerca, amanece el horizonte y su luz es rojinegra. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Desde la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha, les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos llamado Surgimiento y Maduración. ¿Será que si hablo así es mejor? Sí, es que siento que tiene mucho eco. Que hemos llamado Surgimiento y Maduración de la Pedagogía del Oprimido. Agradecerles de antemano pues su participación. Antes de empezar me presento, mi nombre es Paola Picón, yo soy educadora popular del colectivo También el Viento, que es un proceso que hace parte o que está articulado a la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha, y en esta oportunidad voy a estar a cargo de la moderación del espacio. Queríamos hacer una pequeña presentación general de lo que es la coordinadora. La coordinadora nace el 21 de julio del 2012 y en estos 6 años de vida pública pues ha empezado o ha sido un proceso que articula diferentes colectivos y grupos de trabajo en torno, digamos, a la educación popular. En estos momentos la coordinadora articula 7 procesos que se encuentran en 7 localidades de la ciudad de Bogotá, siendo estas la localidad de Santa Fe, de Suba, Los Mártires, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy. Y estos diferentes procesos pues desarrollan proyectos educativos que tienen que ver con pre-ICFES y preuniversitarios populares para jóvenes, talleres artísticos con niños y niñas, educación de adultas, también espacios de género, agricultura urbana y bueno, otros proyectos que pues están, digamos, articulados a la coordinadora. La coordinadora tiene o desarrolla diferentes actividades y una de esas actividades tiene que ver con el elemento de la formación y del debate alrededor de temas pues relacionados con la educación popular. De hecho, hace un mes estuvimos realizando las 6ª jornadas de educación popular, en donde tuvimos la oportunidad de presentar algunos ejercicios de sistematización de la experiencia de los procesos que hacen parte de la coordinadora. Y bueno, aprovechando que Lidia vino a visitarnos, quisimos convocar a este evento que tiene un objetivo puntual y es poder conversar con Lidia a propósito de las reflexiones que presenta en un libro que publicó en el 2015 y que se llama Paulo Freire, una biografía intelectual, surgimiento y maduración de la pedagogía del oprimido. Así que, pues sin más preámbulos, iniciaríamos con el conversatorio. La idea o la dinámica es que Lidia, digamos, presente el libro y luego podamos abrir una ronda o varias rondas de intervenciones, de preguntas, de aportes, reflexiones, comentarios, sugerencias. También recordarles que por ahí anda rotando la hoja de correos para que por favor nos regalen sus datos y así podamos enviarles el registro audiovisual del conversatorio y también pues la publicidad de las diferentes actividades que vamos a hacer pues en estos meses como coordinadora. También, otro aviso parroquial, ahí en la puerta hay una pequeña mesa de publicaciones donde van a encontrar algunos libros, revistas en relación pues al tema de la educación popular y también los 2 últimos números del boletín Educándonos, que es el órgano de difusión pues de la coordinadora. Entonces, pues rápidamente voy a presentar a Lidia. Lidia es doctora en filosofía de la Universidad de París y es magíster en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y es docente adjunta de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana. También desde el 2015 es codirectora de la Maestría en Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas también de la Universidad de Buenos Aires. Los temas que trabaja Lidia o digamos que esos de su interés pues están relacionados con la historia de la educación latinoamericana, de la educación de jóvenes y adultos y pues la educación popular. Además, Lidia está vinculada a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEPA.
Así que pues le doy la palabra a Lidia, eso sí, no sin antes pues agradecerle por estar aquí, por el interés que ha pues tenido siempre en los procesos que venimos haciendo, digamos, las nuevas generaciones de educadoras populares y pues nada, ya. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan así? Muchas gracias Paola por la invitación, siempre fue un gusto trabajar con Paola, que compartimos un tiempo de cursada en Buenos Aires, por su pasión, ¿no? Por su pasión en lo que hace. Así que un gusto estar acá. Muchas gracias a ustedes también por venir en la lluvia, en el clima. Así que es una alegría muy grande ver tanta gente joven interesada en este tema, ¿no? A veces uno dice, no estaremos ya... le contaba hoy a unos amigos, hace un mes o dos estuve dando una charla sobre Paulo Freire con delegados de escuela del sindicato de la UTE, del sindicato docente de la ciudad de Buenos Aires. Y claro, los chicos escucharon hablar de Paulo Freire, pero no tienen la menor idea de qué es. Entonces cuando yo empiezo a decir, como yo de historia, lo primero que hago es ubicar. Digo, La pedagogía del oprimido se publica en 1970. Un estudiante, ¿no? Un delegado de escuela, no un estudiante. Dice, ¿cómo? ¿En qué año? 1970. ¿No hay algo más nuevo? Entonces, la verdad es que me parece... Es una pregunta que a mí me causó mucha gracia, me pareció muy interesante, ¿no? Como pregunta. Y qué suerte que está esa pregunta, ¿no? A mí me parece que la lectura de Freire es que hay muchos que están escribiendo alrededor de estas cosas. Es como cuando como se leen los clásicos, dice algún autor por ahí. Son esos textos como el de Freud, el de Marx, el de Nietzsche. Son textos sobre los que uno vuelve, ¿no? No para repetirlos, sino que han marcado época. Nosotros cuando damos historia de la educación latinoamericana, y digo nosotros porque el trabajo que hacemos, ese libro tiene mucho de trabajo personal, sin duda, pero siempre es en el marco de un equipo de trabajo, con el que uno va discutiendo, con el que uno va pensando, ¿no? Hay otros textos que les dejamos por ahí para que compartan, que son de más fácil distribución, ese otro porque es nuevo, lo publicamos nosotros como equipo, entonces es más fácil distribuirlo, digitalmente quiero decir, y también que te lo dejé un poco porque es todo el grupo de trabajo o parte importante del equipo de trabajo. Entonces me parece que la primera cosa es que la intención de ese libro no es hacerle un monumento a Freire. La mejor manera de matar un pensamiento es hacerle un monumento, ¿sí? Nuestro presidente neoliberal y el menemismo, el presidente Menem, que fue el presidente neoliberal de los años 90 de la Argentina, instaló el premio Paulo Freire, ¿sí? Es la mejor manera de clausurar un pensamiento, que no se lo piense más. Le hacemos un monumento, lo enterramos bien profundo, le llevamos flores y hay una operación política discursiva, me parece a mí, ¿cómo se diría?, de uso de Freire. O sea, en los años 70, en la Argentina por lo menos, a Freire, y en Brasil también, ¿no? Ustedes saben que a Freire lo discute mucho el Partido Comunista brasileño y el Partido Comunista argentino no les gusta en los años 60, 70. Porque es muy reformista, dicen ellos, ¿no? Cuando vienen las dictaduras, en los años 70, Freire en la Argentina, es un libro, hay un decreto de la dictadura que prohíbe a Paulo Freire porque es comunista. Entonces, pobre Paulo Freire queda ahí, nadie sabe muy bien qué es, ¿no? Esas son operaciones de última hasta te diría más claras. Me parece que el neoliberalismo se ha ayornado mucho, aprenden mucho, y la operación ahora no es esa, no es decir que Paulo Freire es comunista o es reformista, es decir que es bueno, que es excelente, y tomar partes de su discurso, ¿no? Desarticulando
el complejo discursivo, quiero decir, desarticulando toda la configuración discursiva de su propuesta. Por ejemplo, la palabra autonomía. Ustedes saben que Paulo Freire tiene un libro que se llama Pedagogía de la Autonomía, es el último libro que publica Freire en vida, que es una reflexión hecha con posterioridad a su paso por la Secretaría de Educación de San Pablo. La palabra autonomía fue un eje del discurso de la reforma neoliberal en la Argentina, por lo menos, y en México, no sé cómo habrá sido en Colombia, pero en algunos países de América Latina, el discurso neoliberal con la categoría autonomía decía: el Estado no se hace más cargo de las escuelas, arréglenselas. Más o menos era así, ¿no? Arréglenselas. Entonces, y decían autonomía, como Paulo Freire dijo autonomía, y no es lo que Paulo Freire dijo. Entonces se toman algunas palabras, ¿no?, y se las pone en otras lógicas. Esas son operaciones del discurso hegemónico típicas. Entonces me parece que con Freire está pasando eso, y parte del esfuerzo del texto es hacer dos cosas. Una es justamente esto, tratar de reconstruir, o por lo menos hacer una lectura, ¿no?, de lo que me parece a mí es la configuración, lo que yo llamo la configuración discursiva, es decir, la configuración de sentido de todo el planteo que hace Paulo Freire, por un lado. Y por otro lado, ubicarlo históricamente. Entonces hablo de esas dos cosas. Ubicarlo históricamente, por eso el libro y la reflexión, a mí me parece que por supuesto que estas cosas son totalmente discutibles, pero me parece que el libro de Paulo Freire es la pedagogía del oprimido, que lo anterior es anterior a pedagogía del oprimido y lo que sigue es posterior a pedagogía del oprimido, son variaciones son reflexiones sobre, pero sí ese libro marca, a mi manera de ver, y a la del equipo con el que nosotros trabajamos, marca un eje fundacional en la historia de la educación latinoamericana. Nosotros decimos que hay 3 momentos de la historia de la educación en América Latina. Uno es el momento de la conquista, cuando se destruye, no sé si se destruye, ¿no?, pero porque se conservó, se destruyó, pero hay una aniquilación, hay un genocidio, y hay por lo menos un intento de aniquilación y de desaparición de las culturas, hay una imposición de la cultura del invasor, que es sobre todo, o sea, la justificación de la conquista es la evangelización. Eso es lo que justifica ideológicamente el genocidio, ¿no? Hay mucho escrito sobre eso. Hay otro momento, nos parece a nosotros, fundacional, que es el siglo XIX, cuando empiezan a organizar, cuando surge la educación popular, que surge en el siglo XIX, cuando aparece el sujeto pueblo, que ahora vota y que además empiezan los gérmenes del capitalismo en América Latina, necesita mano de obra, trabajadores. El sujeto pueblo es un ciudadano y es un trabajador. Y aparece la educación popular con una cantidad de debates ahí, que lo vimos en el seminario, que no los vamos a resumir acá, pero en realidad tiene una historia larga la educación popular. En ese momento se torna hegemónico, más que el concepto de educación popular de Simón Rodríguez, por ejemplo, el concepto sarmientino de educación popular. Sarmiento tiene un libro, no sé si lo conocen a Sarmiento, que es como, no es muy conocido en Colombia. Sarmiento es el padre del aula en Argentina, así hay un himno que cantábamos en la escuela, padre del aula, Sarmiento inmortal. Y él tiene un libro muy importante que circuló en el siglo XIX por América Latina, que se llamó Civilización o Barbarie. Entonces, ¿por qué es tan importante ese libro? Porque después de las independencias latinoamericanas, lo que sucede en estos países son fuertes procesos de guerras civiles. Los países se desangran, no es que surgen las naciones victoriosas, surgen guerras civiles, porque las independencias no resuelven la cuestión social. A ver, para el negro, el enemigo no era España, era el dueño del campo, que era criollo. Entonces las contradicciones de clases son más complejas. En esa sangría que circula por América Latina, Bolívar sufre mucho con eso, escribe mucho de eso.
aparece una explicación que es civilizatoria. El problema es la barbarie, el problema es la educación, la solución entonces es la educación. Y la escuela surge ligada fuerte en América Latina, en el siglo XIX, los sistemas escolares surgen fuertemente ligados a un concepto de educación popular civilizatorio, ¿no? De imposición cultural. Esa es como una matriz bastante fundacional de los sistemas escolares. Después de eso, en los años 70, mediados del siglo XX, Paulo Freire, me parece, da otra explicación y dice, no es civilización, el problema no es la barbarie, el problema es la opresión. Entonces la categoría oprimido es central en el planteo freiriano. Cuando se habla, por ejemplo, entonces ubicar el conjunto de su pensamiento quiere decir también ubicar cuáles son los elementos centrales de su planteo, ¿no? Entonces, cuando él dice el problema es la opresión, está diciendo el problema es político, no es civilizatorio, no es escolar, no es educativo. El problema de América Latina, el problema de la opresión, el problema de la pobreza que no termina de resolverse, es un problema político. Entonces, ahí dice, ¿no? La educación está absolutamente ligada a la política, no se puede pensar. El educador tiene que saber a favor de quién y en contra de quién está educando, ¿no? No se puede pensar, si no lo sabe es porque lo está haciendo sin saberlo, pero para alguien está educando, para algún proyecto de sociedad está educando, para algún tipo de sujeto está educando. Entonces, cuando se recupera, por ejemplo, la idea de diálogo, uno ve en Argentina por lo menos escuelas progresistas, con sistemas que estimulan la creatividad de los niños y que se postulan como que toman conceptos freirianos y que hablan, por ejemplo, del diálogo, pero no te hablan de la política. Entonces uno puede decir, esa escuela a lo mejor es muy buena, yo no sé, qué sé yo, no digo que sea mala escuela, digo que eso no es el discurso de Paulo Freire, que el discurso de Paulo Freire tiene dos ejes, me parece. Uno es la politicidad de la educación, de la cual se deriva la cuestión del oprimido. Otra es, y eso hay que entenderlo en la manera en que lo plantea Freire, lo que él dice, de eso habla en los últimos libros, no habla en Pedagogía del Oprimido, de la eticidad, la cuestión ética, ¿no? No en el sentido, me parece a mí, de una moral. La ética no como esos principios que hay que respetar, como una normativa, ¿no? Sino la ética más en el sentido de un compromiso con la situación en la que se está inscrito, ¿no? La ética cuando uno está en la situación en la que esté, política, familiar, personal, de creación artística, ¿sí? De creación filosófica, de creación pedagógica. En la situación en la que uno esté, la actitud de compromiso vital con esa situación, no de estar ahí como al pasar o más o menos, o sin hacerse cargo de la situación. De eso un poco habla Freire cuando habla de la eticidad. O sea, el educador no es que tiene que cumplir ciertos requisitos, no es ético porque llegue y cumpla su horario, eso es otro problema. Es ético si está comprometido con la situación pedagógica en la que se inscribe. Entonces, esos dos ejes de planteo, si no están esos dos ejes, la propuesta puede ser interesante, pero no es necesariamente freiriana, ¿no? Me parece a mí que va más por ahí. El otro elemento central, me parece, del planteo de Freire es la categoría oprimido. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Esa idea la toman, o gran parte de esa reflexión acerca del oprimido como un sujeto de la pedagogía latinoamericana, específico. No es el sujeto de la pedagogía europea, que por cierto leen a Freire mucho y en otro contexto y con otros objetivos. Ellos trabajan con migrantes, el tema de género, por ejemplo, que es un tema que Freire no aborda, es del 70 el libro de Freire, es un tema nuevo, hay que releer Freire con estos nuevos temas, ¿no? Pero el tema del oprimido en América Latina, que es un texto, es una idea que él toma de Fanon, ¿no? Básicamente, porque Frantz Fanon, el negro
Martiniqués, ese por ahí sí lo conocen más aquí o circula más que Sarmiento, Sí. menos mal. ¿Qué era Fanon? Fanon era negro, americano, martiniqués, francés, o sea, en la colonia francesa, territorio de ultramar, le llaman ellos, no colonia, territorio de ultramar francés. Entonces, él elabora la complejidad y la psicosis que puede producir, después va a trabajar, o sea, él lucha en la guerra de Argelia, ¿no? Pero es médico psiquiatra, bueno, no importa la historia de Fanon, lo que quiero decir es que, no importa, digo, no me quiero detener en eso ahora. Lo que yo quiero rescatar de eso es que él elabora la complejidad de la constitución de una psiquis con esa cantidad de paradojas, ¿sí? Piel Negra tiene un libro que se llama el libro más famoso de él es Los Condenados de la Tierra, pero tiene un libro fascinante que se llama Piel Negra, Máscara Blanca, donde él elabora, porque aparte la conoce, la vive, conoce su pueblo, ¿no? Él cuenta cómo dice, yo descubrí que era negro cuando estaba en un tren en París y una nena le dice, mamá, mamá, hay un negro. Y la mamá le dice, no importa, no te va a hacer nada, ¿no? Y él dice, ¿cómo? Ah, soy negro. Entonces, la complejidad de la constitución de una psiquis con esa cantidad de contradicciones, ¿no? Es martiniqués, o sea, es americano, pero es francés, pero es negro, pero es psiquiatra. En fin, entonces, Freire retoma parte de ese planteo, por lo menos parte de ese planteo, para decir hay una especificidad en el sujeto pedagógico latinoamericano, que se llama oprimido, y que él en ese momento habla de la dualidad, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir? Es un ser dual, dice en Pedagogía del Oprimido. ¿Qué quiere decir? Es un sujeto que se identifica, que quiere ser como su opresor. La única imagen que tiene de lo que es ser más, dice Freire, es parecerse a eso que lo oprime. Entonces no hay salida. Si la búsqueda es parecerse a eso que está en la lógica de la opresión, no hay posibilidad de que surja un proceso emancipatorio en esa lógica. Entonces dice, lo único que puede romper esa identificación con el opresor es la pedagogía. Ese es el planteo de Freire en los años 70. ¿Sí? A mí me parece que ese núcleo sigue teniendo vigencia. De todas maneras, también me parece que decir un sujeto dual, a la altura de los avances del psicoanálisis, del posmarxismo, es insuficiente. Podemos decir más cosas, ¿no? El problema de la identidad, de la multiplicidad de procesos de identificación. Entonces ahí podemos decir más cosas, pero hay algo de la serie de contradicciones que habitamos como sujetos latinoamericanos, que son específicas del continente y que tienen que ver con la imposibilidad de organizar procesos emancipatorios, digámoslo así, rápidamente. Hay una serie de críticas que Rancière le hace al planteo freiriano que son muy interesantes, pero vamos a dejarlas por ahí. Nada más, dos cosas más plantearía como para poder abrir una conversación. Una, me parece que así como la categoría oprimido creo que sigue teniendo actualidad, también algunas categorías de la cuestión metodológica de Freire. Y después les cuento un poquito cómo nosotros estamos releyendo estas cosas y trabajando en un proceso de talleres de formación de educadoras populares en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que en el planteo, no el método Freire, porque eso a veces algunos dicen el método Freire, lo toman como si fuera una especie de ritual, eso Freire nunca lo dijo. Nunca fue igual. Él hizo una campaña en Angico creo que se dice en portugués, y después hizo otras cosas. Pero sí hay algunos elementos metodológicos que me parece que son centrales, muy interesantes. Uno es el tema generador. El tema generador es de qué voy a hablar cuando inicio un proceso de alfabetización o un proceso de educación popular. ¿De qué? ¿Cómo elijo el tema? Y ahí Freire, por supuesto, dice, elijo el tema, según lo que la comunidad
¿no? Tengo que hacer algún proceso de relevamiento de los intereses del barrio, la comunidad, el grupo, pero no solamente eso. Además, el tema generador que elige el educador quiere decir el que ocupa el lugar de educador, la persona, el colectivo, la agrupación, el partido, ¿sí? Los que están como sujetos educadores, elige también en función de su propia perspectiva política, de sus propios horizontes de sentido, ¿no? Entonces, el educador, por ejemplo, supónganse, en una comunidad identifica que, siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno, la palabra agua como un problema que suele ser un problema en los barrios, por lo menos en el conurbano bonaerense, y que además es una palabra muy potente porque te permite abordarla de múltiples enfoques, o sea, la puedes abordar desde el planteo económico, desde el planteo de la distribución. El problema no es el agua, sino la distribución del agua, desde el planteo de la contaminación, desde la apropiación del agua. Ustedes saben que hoy la pelea es por el agua, no el futuro. O sea, muchos dicen el que va a ser rico en el futuro no es el que tenga el petróleo, sino el que tenga el agua. Cuando yo era, discúlpenme, pero cuando yo era muy jovencita, nosotros íbamos de campamento a un lugar en Bariloche soñado que se llama Lago Escondido. Siempre me pareció alucinante que uno pudiera ir ahí, un lago, un paisaje bellísimo, con montañas, un agua helada que te metías ahí, te bañabas, divino. Hace unos 20 años volví a ir. Cuando quise entrar al Lago Escondido, salieron unos señores con perros y fusiles. No les estoy mintiendo, armas largas. Yo no podía creerlo. Resulta que el Lago Escondido lo compró alguien, ¿sí? Y tiene dueño. Lago Escondido es les pongo, esto no es que pasa solamente en ese lugar de la Patagonia Argentina, esto está pasando en el mundo. Entonces el tema agua es un tema muy interesante como tema generador, porque me permite no solamente trabajar la problemática, ayudar a organizar el barrio, resolver la situación, sino que me abre la posibilidad de abrir, de ubicar. Me parece que la búsqueda del llamado, la palabra concientización, que es una palabra bastante complicada, pero la búsqueda del planteo pedagógico freiriano, o parte de esa búsqueda, es poder ubicar lo que a vos te pasa en un contexto más general, en un contexto geográfico, político, científico, poder saber qué es el agua, cómo está compuesta, por qué se contamina, cómo se evita la contaminación, qué pasa con el debate mundial. O sea, el problema de la señora que no puede lavar la ropa está en ese marco. Si entiende eso facilita que se pueda ubicar en el mundo. Ayer nos decía un compañero, ya no me acuerdo, hablé con mucha gente, por suerte, con cosas muy interesantes. En estos días estamos en un encuentro en Claxon, y alguien decía, bueno, pero una estudiante me decía, bueno, yo ahora terminé el curso y fui a trabajar a McDonald's porque es donde conseguí trabajo, pero sé lo que estoy haciendo. Sé dónde estoy parada, ¿sí? No me creo el cuento de McDonald's. Necesito laburar. Necesito trabajar, perdón. Laburar es bien argentino. Necesito trabajar. Entonces, un poco me parece que el planteo freiriano va por ahí. La segunda la segunda cosa de la cuestión metodológica, la segunda categoría es la situación límite. Freire dice, no hay situaciones límite, son vividas como límite. Cuando situación límite es cuando aparece que uno de ahí no puede salir, ¿no? De esa situación, la que fuera, es una situación que produce sufrimiento y de la que no hay salida. Hasta que el trabajo pedagógico, el trabajo colectivo, los procesos históricos empiezan a vislumbrar posibilidades. Y ahí aparece entonces la categoría central, ¿no? Que es la de inédito viable. Esa novedad que no estaba y que aparece como posible, no solamente inédito, sino como algo que es posible. A veces los intelectuales que hacemos revoluciones en el WhatsApp, estoy peleando con mis amigos acá por WhatsApp de Argentina, que hacemos revoluciones por WhatsApp, nos olvidamos de que la gente tiene que solucionar cosas que nosotros a veces ya tenemos solucionadas. Entonces necesitamos cosas viables. Este es parte del debate fuerte político que hay en Argentina, en parte con la CETEC, por ejemplo, que ahora les comento algo. Entonces, necesitamos comer hoy. Y a veces eso implica proceso de negociación, ¿sí? Esto es un debate fuerte, complejo,
Pero a mí me parece, por lo menos yo hago esa lectura, el inédito, además de ser inédito, es viable. ¿Sí? Es una novedad que no estaba en ese escenario y que de repente se torna como una posibilidad de salida de una situación colectiva que producía sufrimiento. Bueno, esto como así, muy sintéticamente, nosotros venimos trabajando Freire hace mucho e iniciamos desde hace ya 10 años, 11 años creo, un trabajo con diferentes organizaciones. Bueno, es un proceso largo, móvil, como siempre son los procesos históricos, que se ha organizado ahora en la Central de Trabajadores de la Economía Popular, que agrupa varias organizaciones. Yo si querés después te mando materiales que explican mejor estas organizaciones, que agrupa varias organizaciones sociales, trabajo territorial, y que en este momento, bueno, hicimos varios tipos de trabajos diferentes. El año pasado empezamos con estos talleres. ¿Qué pasó? En los años del kirchnerismo se organizaron los subsidios, ¿no? Los subsidios, ¿cómo se llaman? Subsidios para trabajadores desocupados, con planes de organización que permitían a los trabajadores organizar cooperativas. Ese proceso está ahora en fuerte proceso de desmantelamiento, ¿sí? O sea, están sacando la posibilidad de organizar las cooperativas de trabajo. Pero lo que empezó lamentablemente a reflotar en la Argentina, en particular en el conurbano, son los merenderos. Los merenderos, comedores, no sé, son los lugares donde las mujeres del barrio empezaron a organizar. Hay mucha memoria, lamentablemente, de esto. O sea, la gente sabe mucho qué hacer cuando viene el hambre. Enseguida se organiza una olla popular, un merendero. Y eso, la verdad, que empezó a crecer lamentablemente mucho a partir del gobierno de Macri. Ya a mediados de 2016, a los 6 meses, ya crecían los merenderos. Y entonces nos pidieron que los merenderos eran lugares muy... Imagínense organizar la comida, cuidar 20 niños que vienen de la calle, de lugares desordenados. Nos pidieron que las mujeres, que en general son las que trabajan, hay algunos hombres, pero en general son mujeres las que están ahí, ¿no? En el cotidiano, que las ayudáramos a organizar a los chicos, y venían con las demandas de que se portan mal, de que no hacen caso, y cosas peores también, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, a partir de eso empezamos a trabajar, siguiendo la lógica freiriana, con el esquema de que nosotros teníamos que ofrecerle, no enseñarle métodos didácticos, no enseñarle qué es un niño, que es lo que ellas pedían, sino ayudarlas a reconocer su lugar de educadoras, que de hecho estaban ejerciendo, pero al no verlo, no lo terminaban de asumir. Entonces, por ejemplo, las mujeres te decían, esto lo fuimos construyendo después de recorrer varias veces los merenderos, conversar con las mujeres de diferentes edades. Hay mujeres más grandes, con más experiencia, chicas muy jovencitas, con bebés, en fin. Es una población, digamos, muy heterogénea. Y, por ejemplo, te decían, bueno, yo no sé qué hacer cuando se portan mal, porque de repente me golpeó la puerta, casi rompe el vidrio, ¿te imaginas? Un desastre, ¿no? ¿Y qué hiciste? No, yo lo agarré, lo abracé, me lo llevé a la cocina. Entonces hiciste algo. A ver, ¿qué hiciste? A ver, ¿qué fue lo que hiciste? Lo contuviste, le diste cariño, lo calmaste, trabajaste físicamente. A veces hay que agarrarlos a los chicos, porque... En fin, entonces, más o menos en esa lógica de recuperar los saberes, recuperarlos como colectivo. No están solas, ellas no se juntan con nosotros, se juntan en los espacios políticos, pero no es su identidad como educadoras de los merenderos, ¿sí? Entonces empezar a juntarlas en esa identidad y ofrecerles una superficie de identificación. Ustedes son educadoras de estos espacios. Trabajamos así el año pasado, muy en la lógica de la educación popular, o sea, un poco armando el grupo con juegos, con espacios que faciliten la comunicación, que les den un espacio recreativo. Les encantan las sesiones de juego, que vienen compañeros que trabajan en recreación,
jugamos, nos divertimos con los chicos, les encanta. Y después, sobre todo la recuperación de sus propios saberes, ¿sí? ¿Qué sé yo? Trabajo en grupo. Bueno, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo lo resolvimos? Y armar de ahí como listas, como tips, como ir sistematizando con ellos, hacemos devoluciones. O sea, recuperamos lo que se trabaja, lo trabajamos nosotros, lo llevamos como devolución, lo volvemos a trabajar y así, ¿no? Y de hecho se fueron organizando a partir del año pasado por este trabajo y por muchas otras cosas, no solamente por esto, sino que hay un proceso político de la organización que va acompañando. Se organizaron ahora, en vez de merenderos, centros recreativos. Centros recreativos que también se discutió mucho qué tipo de organización darse ahí, y lo que deciden las compañeras que están más ligadas, que gente así como de la edad de ustedes, que no sé si la llegaste, creo que no la conociste, a Nati Peluso y gente del equipo, que está más ligada al trabajo territorial, que están todos los días ahí, y ellas empezaron a definir que lo que empezamos a ver es que uno de los problemas que tienen estas señoras es que sus propios hijos tienen muchas dificultades en la escuela. Entonces la decisión fue empezar a trabajar desde la organización, el colectivo más responsables políticos, empezar a discutir esto, pero además con ellas, ayudarlas a construir un vínculo con la escuela en el territorio, ¿sí? O sea, no discutir tanto si la escuela reproduce, teóricamente, ¿no? Si reproduce la dominación, si es un espacio liberador, sino colaborar con las mujeres a que cuando la señorita les dice algo, tengan un espacio donde elaborar eso. La señorita se le dice a la maestra en mi país. Tengan un lugar donde elaborar eso y repensarlo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una mamá, que es una señora de los merenderos, que su hijo escribe en mayúscula. En Argentina hay que escribir en minúscula, qué sé yo, no sé por qué. Entonces la señorita le dice que no sabe escribir en minúscula, porque no sé, porque nunca le enseñaron, supongo. Y la mandó a la psicopedagoga. O sea, y la señora lo lleva a la psicopedagoga porque se lo dijo la señorita. Entonces, empezar a armar un espacio donde esas cosas se puedan procesar de otra manera, y ella le pueda ir a conversar amigablemente y decirle, mira, voy a buscar otra solución, o va por acá. No sé bien, en ese proceso estamos empezándolo ahora, ¿no? Está empezando ahora, se están creando los centros recreativos y estamos empezando, ya tuvimos un taller nada más, y estamos armando el diseño, están los chicos trabajando en eso, de cómo vamos a hacer este trabajo, después les contamos, pero un poco trabajando desde esta perspectiva de Freire que yo sinteticé, reprocesándola en los contextos actuales. Sí nos parece que esa categoría oprimido, o por lo menos hasta donde llegamos a ver nosotros hoy, en el territorio, en este caso concreto, nosotros lo traducimos en lugares de identidad. O sea, las mujeres que reciben, no solamente las mujeres, los que reciben subsidios sociales, se llaman planes sociales en Argentina. Entonces, hay un término muy despectivo que es las planeras, son planeras o planeros, tienen planes, ¿sí? Nuestras becarias, ¿te acordás? No sé qué dicen nosotros, las becarias nuestras dicen, tenemos un plan a investigar, por ejemplo, como diciendo, bueno, nos pagan para estudiar. Pero la palabra planeras es una palabra muy despectiva, ¿no? Reciben un subsidio porque son vagas, porque tienen hijos para que les den planes para no trabajar. Poco eso circula. Entonces, y las mujeres de alguna manera sufren esa ¿cómo sería? Esa marca, ¿no? Esa discriminación, esa forma esa estigmatización. Entonces, nosotros trabajamos en lograr lugares de identidad sólidos, fuertes, y el que encontramos acá, disponibles, ¿no? Además porque además les cuento, trabajamos con mucha libertad en la organización, que es una organización política que responde sobre todo a las izquierdas o al peronismo más combativo, pero muchas de estas mujeres votaron a Macri y dicen que votan a Macri. O sea, y esta conversación está habilitada, no es que no se puede, ¿sí? Hablamos de eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Nosotros pensamos
que hay que ofrecerles lugares de identidad donde se sientan bien en su vida cotidiana, dignificadas, plenas, con ganas de seguir, de crecer, de aprender, ¿sí? Entonces lo que encontramos ahí, lo que ellas estaban haciendo, es que se cargaron al hombro a sus hijos y a los chicos que andan por el barrio sueltos y les empezaron a dar un espacio de comida y de cuidado. Eso es un lugar educativo, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar, trabajar sobre eso. Entonces que se sientan educadoras populares de un colectivo, de educación popular, y que seguimos trabajando un poco en esa línea. Entonces es como una traducción, ¿no? De esas situaciones que eran que no sabemos qué hacer con los chicos que vienen con muchos problemas, bueno, empezar a trabajar sobre eso y ver que hay posibilidades de muchas salidas. Un poco así como para contarles rápidamente cómo nos parece que hay que ir haciendo como relecturas, no mecánicas, ¿no? de ese planteo freiriano. Así que bueno, nada, Sí. si podemos, sería muy lindo si podemos, qué sé yo, lo que quieran, contar, comentar, preguntar, discutir. Lento pero encuentra el camino hacia la huerta, donde plantará los sueños y cosechará las puertas hacia el mundo nuevo sin las esperanzas.